Hola, mi nombre es Vanina Farías, soy médica endocrinóloga y magíster en osteología, trabajo acá en IDIM y el Ateneo que les voy a hablar hoy es de dietas veganas y masa ósea. La idea es revisar un poco qué hay de información científica, porque por un lado cuando uno investiga el tema está lo que piensa la comunidad científica, médicos, nutricionistas de cómo afectan estos hábitos dietarios en la vida de los veganos y por otro lado los veganos que cuando uno busca en su bibliografía encuentran que no hay diferencias con las alimentaciones omnívoras. Entonces la idea es revisar bien qué hay de información científica y ver si hay alguna afectación y ver cómo se los puede ayudar para mejorar su salud ósea. Bien, para empezar, como definición, una persona vegana es aquella que cumple una dieta exclusivamente basada en alimentos de origen vegetal, sin excepciones de ningún tipo y por lo tanto no consumen ni huevos ni lácteos. Y en el último tiempo el número de veganos ha ido en aumento en las últimas décadas y no hay estadísticas oficiales, tanto a nivel local como mundial, pero según encuestas, entre el 1 y el 10% de la población de Estados Unidos, Europa y Canadá serían vegetarianos y dentro de ellos un tercio de estos serían veganos. Sin embargo, a pesar del crecimiento que ha tenido esta población, el impacto de estos hábitos dietarios sobre la salud ósea es aún un tema de debate. Como todos sabemos, la osteoporosis se caracteriza por una disminución de la masa ósea con un deterioro en la microarquitectura, un aumento de la fragilidad con el aumento del riesgo de fracturas. Y si bien el 70% de la masa ósea es de origen genético, existen factores modificables como la edad, no modificables como la edad y el sexo y otros modificables, dentro de ellos se halla la nutrición. Para hablar de nutrientes y masa ósea, les traje este artículo que se publicó en el año 2015, en donde evaluaron cómo diversos nutrientes de la dieta afectan la masa ósea. Se utilizó la cohorte de Framingham, que es el estudio cardiovascular, que se inició en el año 1948, y el de sus descendientes, que eran hijos y cónyuges de la cohorte original. En total se incluyeron 5.000 pacientes más o menos en cada una de las cohortes y a cada uno de ellos se le hizo un cuestionario de dieta basal y se les midió DMO e incidencia de fracturas a lo largo del tiempo. En cuanto a los lácteos, se vio que en la cohorte de los descendientes tenían mayor ingesta los que tenían mayor ingesta de lácteos totales tenían mejor densidad, tanto en columna como en cadera. Y esta cohorte presentó 43 fracturas en 12 años. Sin embargo, no tuvieron relación entre la ingesta de lácteo y el riesgo de fracturas. En la cohorte original, durante 11 años de seguimiento, los que tenían una ingesta media, que es entre 1 y 7 veces por semana lácteos, o alta, más de 7 veces por semana, sí tenían un menor riesgo de fractura de cadera que los que casi no consumían lácteos, que eran una vez por semana. En cuanto a las proteínas y el calcio, se vio que en ambas cohortes los que consumían pocas proteínas tenían mayor pérdida ósea y mayor fractura de cadera, y los que tenían mayor ingesta proteica mejoraban la densidad, pero esta interacción variaba según la ingesta del calcio. Los dividieron entre los que consumían más de 800 miligramos de calcio por día y los que consumían menos, y se vieron que los que consumían alta ingesta de proteínas, a pesar de tener buena cantidad de proteínas, si consumían pocos calcio tenían 2.8 veces más riesgo de fractura de cadera. Y si tenían una buena ingesta de calcio de más de 800 miligramos por día, tenían menor incidencia de fractura de cadera. Es decir, que ante mayor ingesta proteica tenían una mejor DMO y un menor riesgo de fractura solo cuando consumían buena cantidad de lácteos. Entonces, si los lácteos son los alimentos que tienen calcio con una buena biodisponibilidad y estos mejoran la masa ósea y disminuyen el riesgo de fractura, uno podría pensar que la comunidad vegana que no consume estos alimentos tendrían una salud ósea peor. Entonces, para eso les traje este estudio que es un metaanálisis en donde se evaluó
a los vegetarianos y a los veganos comparados con omnívoros y se les midió la densidad mineral y el riesgo de fractura. El objetivo fue ver si estas poblaciones, comparadas con los omnívoros, tenían menor densidad mineral o riesgo de fracturas. Se hizo una búsqueda en las bases de datos, se incluyeron estudios hasta el año 2017, que sean estudios originales, escritos en inglés o español, que incluyan una población vegana o vegetariana o ambas, comparadas con omnívoros, y que tengan valores de DEXA y o de fracturas. Y se excluyeron aquellos estudios que incluían fracturas previas al inicio de la dieta. De un total inicial de 468 estudios, luego de aplicar los criterios de inclusión, de exclusión y separar los repetidos o los que no tenían información de DEXA y demás, quedaron 20 estudios. 15 evaluaban densidad mineral y 5 evaluaban fracturas. La edad de los pacientes incluidos fue desde 25 a 80 años, un solo estudio incluyó hombres, 3 estudios incluyeron solo mujeres y 6 estudios ambos sexos. En cuanto a los hábitos dietarios, 9 eran vegetarianos, 5 veganos y 6 ambos. Y en cuanto a la etnia, 11 caucásicos, de los cuales 6 eran de Estados Unidos, 1 de Canadá, 5 de Europa, sin datos de América Latina y 9 asiáticos. En cuanto a la densidad mineral, se vio que tantos veganos como vegetarianos tenían menor densidad mineral en columna lumbar. Sin embargo, cuando se los dividía en el subgrupo de veganos y vegetarianos, el efecto de la dieta era mayor para los veganos. En cuanto a la densidad mineral en cuello femoral, se vio lo mismo, que si bien ambas poblaciones analizadas juntas tenían una menor densidad de mineral, cuando se los analizaba por su grupo de vegetarianos o veganos, el efecto de la dieta era más para los veganos. Y en cuanto a la tasa de fracturas, cuando se hacía el análisis de toda la población junta, veganos más vegetarianos tenían un 30% más de riesgo de fracturas que los omnívoros, pero cuando se los analizaba por su grupo, el grupo vegetariano bajaba un 25% más de riesgo y el de veganos tenían un 43% más de riesgo de fracturas. Entonces, en conclusión, los veganos presentaron menor densidad mineral ósea, tanto en columna como en cuello femoral y cadera. El efecto de la dieta vegana como vegetariana cuando lo analizaron en subgrupos era mayor en las personas mayores de 50 años que en las menores, y los veganos cuando se los analizaron solos tuvieron un 43% más de riesgo de fractura versus los omnívoros. Para analizar un poco más en profundidad el riesgo de fracturas en esta población, este es un estudio de una cohorte de Reino Unido, EPIC-Oxford, que es una cohorte que se inició para estudiar nutrición y cáncer, y se tomó esta población para ver tasa de fracturas entre 4 poblaciones: los veganos, vegetarianos, los que consumían carne pero solo de pescados y los omnívoros. A todos se les hizo un cuestionario de estilo de vida basal y a los 5 años se les preguntaba si habían tenido alguna fractura. Como resumen del estudio, los veganos tuvieron un mejor estilo de vida, porque también en el cuestionario se les preguntaba si fumaban, si tomaban alcohol y demás. Entonces los veganos fumaban menos, hacían más actividad física, tomaban menos alcohol y sin embargo presentaban un 30% más de fracturas que los omnívoros. Entre los vegetarianos y omnívoros no hubo diferencia en la incidencia de fractura, pero cuando se analizaba el consumo de calcio, tanto los que consumían carne de vaca o de pescado y los que eran vegetarianos llegaban a consumir al menos 1000 miligramos de calcio por día. Sin embargo, los veganos llegaban a consumir la mitad. Entonces, cuando se los analizó el efecto de la ingesta de calcio en los veganos por subgrupo, vieron que los que consumían al menos 525 miligramos de calcio por día se equiparaban al resto de la población y no tenían mayor riesgo de fractura. Sin embargo, el 44.5% de la población llegaba a consumía menos de 525 miligramos. Por lo tanto, casi la mitad de la población de los veganos no llegaba a cumplir con esta meta del calcio por día. ¿Y qué pasa con la microarquitectura?
Este es un estudio para ver qué pasa con la microarquitectura. Se utilizó la segunda y tercera generación de Framingham, en donde se les hizo tomografía computada entre el año 2002 y 2005 y se les hizo un cuestionario de dieta del año previo, sobre todo que habían consumido de lácteos durante todo el año previo y la frecuencia. Como criterios de inclusión fueron hombres de más de 35 años y mujeres más de 40, con un peso de menos de 160 kilos y un test de embarazo negativo para las pacientes premenopáusicas. Se incluyeron más de 2.600 pacientes, entre hombres y mujeres, y se los dividió para el análisis en el subgrupo de hombres y en el subgrupo de mujeres. Y lo que se vio es que los hombres que consumían leche o leche más yogur o leche más yogur y queso tenían mejor densidad volumétrica, tanto integral como trabecular, que los que no consumían. Este efecto se vio solo en hombres y no en las mujeres. Quizás lo que dicen los autores de por qué no se pudo ver el efecto en las mujeres es porque la edad media de las mujeres fue de 55 años versus 50 en los hombres, entonces si eran un poco más grandes y por otro lado estaban justo en el inicio de la edad de menopausia y quizás eso interfirió en los resultados. Entonces, como conclusión, los hombres tuvieron mejor densidad integral, trabecular, que fue asociada positivamente con mayor ingesta de leche, leche y yogur o leche, yogur y queso, y cuando los analizaban por vitamina D, se vieron que aquellos que tenían más de 24.2 de vitamina D mantenían este efecto beneficioso, pero cuando tenían menos de ese valor, el efecto se perdía. Ahora bien, después de ver todos los estudios, ¿qué es lo que opinan las diferentes sociedades científicas? Por un lado, la Sociedad Argentina de Nutrición lo que dice es que mientras que el consumo de calcio y vitamina D de los veganos sea adecuado, su salud ósea seguramente no será un problema porque tienen muchos otros factores que influyen en la masa ósea, como la mejor actividad física, mejores hábitos en cuanto a alcohol y tabaco, que los protegen. Pero sin embargo no hay mucha evidencia científica como para dar una recomendación fuerte. En cuanto a la Vegan Society de Reino Unido, lo que aclara es que es importante para mantener una buena salud ósea llegar al menos a los 700 miligramos por día de calcio. Y en cuanto a la Academia de Nutrición, lo que dice es que lo que tienen que tratar de tener es una dieta planeada que tenga muchos alimentos variados como vegetales, frutas, granos, legumbres, nueces, y que si consiguen eso seguramente tendrán una adecuada nutrición. Y sobre todo tienen que prestar especial atención para mantener una buena salud ósea de los nutrientes que son más difíciles de llegar a las recomendaciones diarias, como el calcio, la vitamina D, vitamina D12 y las proteínas. La Sociedad Argentina de Nutrición recomienda para hombres y mujeres adultos llegar al mínimo de 1000 miligramos de calcio por día, y cuando uno tiene en cuenta cómo llegar a esa cantidad, tener en cuenta la biodisponibilidad del calcio de los alimentos, porque tanto los oxalatos, como los que se encuentran en la espinaca o el cacao, como los fitatos, que se encuentran en cereales y salvado, disminuyen la absorción del calcio de la dieta y así también el hierro. Para calcular cuánto calcio uno consume por día con los diferentes alimentos, pueden entrar a esa página de la IOF, en donde uno va cargando qué tipo de alimento consume y te da el valor en miligramos de calcio. Sumando todos los alimentos que uno consume, puedes saber cuántos miligramos de calcio consume en el día, y es una opción útil para tener tanto para uno en el consultorio como para darle al paciente, para que pueda ver cómo llegar con los diferentes tipos de alimentos a los 1000 miligramos de calcio por día, además de un seguimiento nutricional. También es importante evitar el uso excesivo de sal para evitar la pérdida de calcio por orina. Es importante ver que hay múltiples fuentes de calcio que pueden incorporar los veganos, principalmente el tofu es uno de los que más tienen, almendras, frutos secos y demás, que tienen que estar acompañados de un seguimiento nutricional
para tratar de llegar a esos 1000 miligramos necesarios para evitar o disminuir el riesgo de fracturas. Bien, después de analizar toda la información, lo que pudimos ver es que los veganos tienen una menor densidad ósea tanto en columna como en cadera y un mayor riesgo de fracturas, y que este riesgo disminuye o desaparece cuando tienen un adecuado aporte de calcio y vitamina D. Entonces, si bien pueden llevar a cabo estos hábitos dietarios, lo importante es que traten de cumplir por lo menos con los mínimos requerimientos diarios que aconsejan las sociedades de nutrición, que serían alrededor de 1000 miligramos de calcio por día para mantener su salud ósea y evitar el riesgo de fracturas. Sin embargo, no hay evidencia sólida y tampoco hay estudios que analicen el impacto en Latinoamérica, dado que en el metaanálisis no se incluyeron pacientes de Latinoamérica. Sería bueno poder hacer estudios locales para evaluar qué riesgos tiene nuestra población. Muchas gracias. Y si quieren profundizar un poco más sobre el tema, van a quedar un link con todos los 3 artículos que les hablé en la presentación.